¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente con el libro que nadie conoce, que es la Biblia, y nadie la conoce profundamente, por eso estudiamos el tema. Estamos en el tema número 8, referido a estas tres reglas, la regla número 6, la 7 y la 8. Vamos a entrar entonces en nuestro tema. La regla número 6, las cosas invisibles de Dios son entendidas por medio de su creación. Esto es algo importantísimo dentro de la palabra de Dios. Es algo que la teología actualmente ha dejado de lado, desconoce gran parte de esta característica de la Biblia, que Dios usa continuamente las cosas de su creación para darnos a entender las cosas que son de Dios, las cosas que son invisibles, que son eternas, que son espirituales. Dios utiliza la creación y, por ejemplo, una de las cosas más notables es cómo Dios usa el matrimonio como una figura de la unión eterna que habrá entre Cristo y su iglesia, de tal manera que en el mundo entero, desde tiempos inmemoriales, cada vez que viene una pareja a casarse, el novio está representando al Señor Jesús, aunque no lo sepa. El novio muy elegante representa a Jesús, y la novia muy bella, resplandeciente, siempre está representando a la iglesia. Y eso el mundo no lo entiende, no lo sabe, pero Dios usa las cosas que Él ha puesto en su creación. Innumerables ejemplos tenemos en la Biblia que vamos a ver más adelante. Esta regla acerca de la creación es tan importante y es tan extensa que será tratada en otro capítulo aparte. No lo vamos a tratar ahora, la regla número 6, porque es muy amplia y además muy importante también. La dejaremos un poquito más adelante, la regla número 6. Ahora vamos a la regla número 7. La interpretación verdadera, la única verdadera, la del Espíritu Santo, la encontramos comparando la Escritura con la Escritura, comparando la Biblia con la misma Biblia. Esto es un principio tan importante, como a veces he dicho. Si en la matemática, cuando uno ya avanza más adelante en la matemática, nos hablan del teorema de Pitágoras, y el profesor dirá: el teorema de Pitágoras lo van a utilizar en matemáticas desde aquí hasta que mueran, porque gran parte de la matemática se basa en eso, en el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a decir lo mismo de este principio. Encontrar la interpretación verdadera funciona de esta manera, comparando la Escritura con la Escritura, comparando la Biblia con la misma Biblia. Porque nunca hay más de una interpretación, es decir, verdadera. Pueden haber varias, pero serán incorrectas o falsas. Siempre habrá una sola interpretación. Esa interpretación no viene antojadizamente de la idea que yo tengo o que de otra persona le dé. Esa interpretación ya la ha dado el Espíritu Santo en su palabra. Ya la ha dado. Lo único que nos falta es estudiar la Biblia, comparando unos pasajes con otros. Esto significa que la Biblia no tiene nunca una interpretación particular, la que cada uno le puede dar. Eso no hay. Ya hay alguien que ha interpretado la Biblia, es el Espíritu Santo. Y eso es lo único que vamos a buscar siempre, el significado que le da el mismo Espíritu Santo dentro de su palabra. No necesitamos inventarle interpretaciones a la palabra de Dios. Leemos en 2 de Pedro 1:20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, la interpretación particular de cada uno.
ninguna parte de la Biblia es para interpretarlo a mi propia manera. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y en algún otro momento vamos a ver lo que significa la inspiración de Dios. Esta idea de inspiración de Dios es lo mismo que hizo Dios cuando encontramos en Génesis que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero el cuerpo de Adán estaba igual que un cadáver, estaba el cuerpo entero, pero no tenía vida. ¿Qué hizo Dios entonces? Dice en Génesis que sopló Dios en su nariz aliento de vida. La respiración de Dios sobre la nariz de Adán infundió vida en él, en Adán. Ahora, exactamente esa misma idea, exactamente es en cuanto a la Biblia. Dios ha respirado en la Biblia la vida divina. La Biblia tiene esa vida, más o menos la idea es esta, que la Biblia es la respiración de Dios. Así como el hombre ha recibido de la respiración de Dios la vida, igual es la palabra de Dios que consiste en la respiración, el aliento de vida que Dios le ha dado a su palabra. Esa es la idea de la inspiración del Espíritu Santo. No es que, bueno, como un compositor de repente se inspiró y compuso una música. No, esa no es la idea, sino que la Biblia es la respiración, la vida misma de Dios. Eso es la palabra escrita del Señor. Frecuentemente las palabras que Dios utiliza en la Biblia no concuerdan exactamente con el diccionario. Esto vamos a encontrar muchas veces. Es un poco inútil muchas veces tratar de buscar, darle a la Biblia el significado del diccionario. ¿Por qué? Porque Dios usa su propia forma de hablar. El Espíritu Santo tiene su propio vocabulario. Y por eso, en vez de acudir al diccionario, vamos a acudir a la misma Biblia. Comparando la Biblia con la Biblia, ahí vamos a encontrar el significado que le da Dios. No el significado del diccionario, sino el significado que el Espíritu Santo le da. Como decimos, Él tiene una manera muy propia de hablar, una manera única de hablar por medio de su palabra escrita. Vamos a ver un primer ejemplo de esto para encontrar la interpretación del Espíritu Santo, que es la única verdadera. En el Nuevo Testamento, la palabra carne no se refiere al cuerpo, sino a la naturaleza pecaminosa. Bueno, normalmente vamos a decir la carne es el cuerpo, ¿no? La carne, los huesos, pero no, aunque hay algunos casos en que carne se usa como la persona humana, pero eso se distingue por el contexto de la palabra. No es difícil distinguirlo, pero la mayor parte de las veces cuando el Nuevo Testamento está diciendo la carne, no se está refiriendo al cuerpo, sino al pecado que mora en el hombre. Eso es la carne. Veamos en Romanos 8:1. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios. Ahí está, ¿no? La carne en el hombre, el ánimo carnal es enemistad contra Dios. No el ánimo del cuerpo, no, sino el pecado que mora en nosotros es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco no puede sujetarse la carne en el hombre a la ley de Dios. Segundo ejemplo, ¿qué significa la frase el día del Señor que encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10? Vamos a verlo.
yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Al inicio de Apocalipsis, el apóstol Juan recibe de parte de Dios la revelación. Y entonces él describe que estaba Juan el apóstol en el día del Señor, estaba en el Espíritu. Pero la clave es entender qué significa el día del Señor. Bueno, muchos han dicho que se refiere al día domingo, ¿no? Que Juan estaba, como era día domingo, entonces él estaba en la presencia de Dios, en el Espíritu, en ese día. Pero, como volvemos a decir, no hay interpretación particular de la Biblia. Necesitamos buscar. El mismo Espíritu Santo ya le ha dado un significado a esta frase, día del Señor. Solamente necesitamos buscarla dentro de la Biblia. Para eso nos ayuda bastante una concordancia bíblica para encontrar otros pasajes en donde se menciona el día del Señor. Cuando hacemos eso, encontramos que 5 veces en el Nuevo Testamento esta frase se refiere al tiempo de la segunda venida de Cristo. Ni una sola vez en la Biblia la palabra día del Señor se refiere al día domingo. Bueno, es una buena idea, ¿no? Decir, Juan el apóstol estaba, como era domingo, estaba en la presencia de Dios en ese día, pero esa es una interpretación equivocada, no tiene sustento bíblico. El sustento bíblico que hay, hemos comparado la Biblia con la misma Biblia y hemos encontrado que en todos los casos, cuando el Nuevo Testamento menciona el día del Señor, siempre se refiere al tiempo de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la interpretación de que el día del Señor se refiere al día domingo es equivocada. Primera Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, como ladrón en la noche, así vendrá. Ahí está, ¿no? La venida de Cristo. Vendrá su venida como de sorpresa, como si fuera en la noche un ladrón. Y también Hechos 2:20, el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande e ilustre. Por supuesto, es el tiempo de la venida de Cristo, de su segunda venida, el día del Señor. Hemos mencionado 2, pero los demás dicen igual, es el tiempo de la segunda venida de Cristo. Vamos a un tercer ejemplo. ¿Qué significa la palabra perros en Apocalipsis 22:15? Un poco extraño realmente, ¿no? ¿Quién va a usar así una palabra un poco dura, bastante dura? Los perros. Pero vamos a leer Apocalipsis 22:15. Se refiere a la ciudad de Dios, a la Nueva Jerusalén. Este es el último capítulo de la Biblia. Mas los perros estarán de fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Bueno, esto lo entendemos, ¿no? Hechiceros, disolutos, homicidas, etc. Lo que no entendemos, ¿a qué se refiere? Mas los perros estarán afuera. Buscamos otros pasajes donde aparece la palabra perros en el Nuevo Testamento y encontramos su significado en 2 de Pedro capítulo 2. Todo este capítulo, 2 de Pedro 2, nos habla de los falsos profetas, los falsos maestros, quienes trastornan la fe de los creyentes, enseñándoles mentiras, enseñándoles doctrina falsa, desviándoles por el engaño la fe de los hermanos que no se dan cuenta. Entonces vamos a verlo en 2 de Pedro. Comienza el capítulo aquí. Todo el capítulo 2 habla de los falsos maestros. Miremos cómo comienza. Empero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos enseñadores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos
acelerada perdición. Fijémonos cómo describe falsos profetas, falsos enseñadores, así comienza el capítulo. Y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hablando de los que enseñan falsas doctrinas, desviando, por ejemplo, ¿no? Los mormones, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, aquí en el Perú una secta que se llama los israelitas de Ezequiel Ataucusi, y hace poco que se difunde mucho también una doctrina que habla de la diosa madre, blasfemias realmente. De todas esas doctrinas falsas, muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, aquí es donde encontramos la interpretación del Espíritu Santo. Eso es lo que decimos. Empero les ha acontecido, recordemos a los falsos maestros, lo que por un verdadero proverbio se suele decir: el perro es vuelto a su vómito, y la puerca lavada es tornada al revolcadero del cielo. Ahí está. El Espíritu Santo le da el título a los falsos maestros, le está llamando perros. Igual que el perro regresa a su vómito, así. Esos son los falsos maestros. Y a propósito también a las falsas profetisas, mujeres que enseñan también falsa doctrina, le llama la puerca, o sea, el chancho, ¿no? En femenino, la puerca lavada. Es decir, Dios es muy fuerte para designar a los falsos maestros llamándole perros. Y por eso dice Apocalipsis 22 que en la ciudad celestial los perros estarán fuera, aquellos que enseñan falsa doctrina, los falsos maestros. Hemos encontrado la interpretación del Espíritu Santo y ahí está en la Biblia. No tenemos que inventar qué significa perros en la Biblia. Ahí está la interpretación del Espíritu Santo, que la hemos encontrado comparando la Biblia con la misma Biblia, comparando la Escritura con la Escritura. Ahora, es muy fácil para hacer esto usar las concordancias que hay en Internet. Hace bastantes años había concordancias impresas, un poco gruesas, voluminosas, concordancias en forma de libro. Ya no las necesitamos porque hay concordancias en Internet. Muy buenas estas concordancias. Usted puede encontrar concordancia de palabras individuales o también concordancia de frases inclusive. Por ejemplo, una de estas es una concordancia muy útil que está en el siguiente sitio web, o sea, está en Internet. Usted puede marcar en Internet, en la barra de direcciones de Internet, biblegateway.com. Así exactamente. Ahora se le puede poner www.biblegateway. Ya no es necesario porque ya no es necesario escribir www. De frente escribimos Bible Gateway. Y exacto como está aquí, Bible Gateway. O sea, puerta de algo así como que significa la puerta de la Biblia, ¿no? Y aquí tenemos una concordancia, incluso está concordancia de varios idiomas. Usted busque en español la concordancia y ahí vamos a encontrar una herramienta muy útil. ¿Para qué? Para comparar la escritura con la escritura. Usted, por ejemplo, quiere encontrar el significado de la palabra paloma. Entonces usted digita en el buscador la palabra paloma y le van a salir muchos lugares en la Biblia en donde aparece esa misma palabra y así de la misma forma. Tenemos un cuarto ejemplo, el significado de la levadura en Lucas capítulo 13. Disculpen por estas alergias que yo tengo a veces. La levadura de Lucas capítulo 13. Y otra vez dijo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante es a la levadura que tomándola una mujer
la esconde en 3 medidas de harina hasta que todo sea leudado. Ahora aquí hay varios elementos, por ejemplo la mujer, la harina, que no tenemos tiempo suficiente para ver cada detalle, pero vamos a centrarnos en el significado de la levadura. Es una pequeña parábola. El Señor Jesús dice, ¿no? El reino de Dios es como la levadura, y que cuando la levadura se pone en pequeña cantidad, poquito es suficiente dentro de la masa de harina, y hay que esperar y un tiempo necesario, y cuando ha pasado ya el tiempo, la levadura hace hinchar la masa entera. Entonces, ¿cuál es el significado aquí? Algunos interpretan así, que el reino de Dios irá cambiando poco a poco al mundo, o sea, el reino de Dios va a influenciar poco a poco al mundo hasta que toda la sociedad cambie, hasta que toda la sociedad se vuelva cristiana o parecida o casi cristiana se vuelva toda la sociedad por la influencia beneficiosa del reino de Dios que poquito a poco comienza a transformar la sociedad. Bueno, es una idea muy atractiva darle esa interpretación. Y así algunos lo sostienen así, que la levadura es la buena influencia del cristianismo alrededor del mundo que va transformando la sociedad. Lamentablemente esa no es la interpretación del Espíritu Santo. Lo dirán algunos teólogos, pero el Espíritu Santo tiene su interpretación. No interpretación particular o antojadiza, sino la interpretación que hallamos en la misma Biblia. Desde el Antiguo Testamento, la levadura significa la contaminación del pecado. La levadura no es la buena influencia de la iglesia dentro de la sociedad, es al revés. La levadura desde el Antiguo Testamento muchas veces, por ejemplo, el Señor prohíbe a que en la fiesta de la Pascua comiesen pan con levadura. Tenían que preparar panes sin levadura, es decir, sin la contaminación del pecado. Y por eso entonces decimos, ¿no? El reino de Dios se irá contaminando más y más con el pecado, hasta que todo sea leudado, dice allí, hasta que todo el reino de Dios se haya contaminado. Esto es realmente sorprendente, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, que el reino de Dios se va a ir contaminando más y más. Ese es el significado de la Biblia. Ahí está. Entonces vemos cómo encontramos la interpretación que el Señor le da, no lo que a mí me parece o la que a un hermano estudioso le parece, sino está dentro de la misma escritura, está su propia interpretación. Y ahí, por ejemplo, el Señor lo vuelve a decir: en esto, habiéndose juntado millares de gentes, de modo que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Diciéndolo claramente, ¿no? La contaminación en este caso de la hipocresía. Muy bien, y vamos a pasar a la regla número 8, que es la regla de la primera mención. Esta regla es una que pertenece exclusivamente a la Biblia. Varias de estas reglas son exclusivas de la Biblia. Algunas de ellas son universales, por ejemplo la primera, ¿no? La más importante, la regla del contexto. Esa es una regla universal. En todo libro que el hombre ha escrito, siempre tenemos que respetar la regla del contexto. El contexto quiere decir el tema del cual un pasaje de la Biblia o también de otro libro, de qué está hablando este capítulo del libro y de qué está hablando este capítulo de la Biblia. Muy esencial la regla del contexto, que es universal. Pero esta regla, la de la primera mención, es una regla exclusivamente de la palabra de Dios. No existe en otros libros. Y esta regla nos muestra
la consistencia de Dios, que Dios es el mismo en la Biblia. Vamos a verlo. Muy bien, entonces, esto es la regla de la primera mención. Significa que al mencionar por primera vez en la Biblia un asunto, se traza un patrón. Y ese patrón no cambia en toda la Biblia. Dios es consistente. En la primera vez que encontramos mencionado cierto asunto, ahí se define lo que ese asunto significa. Y ese significado permanece a lo largo de la palabra de Dios. Y no vuelve a cambiar, no cambia. Dios es consistente en ese sentido. Vamos a ver algunos ejemplos. La primera mención de la serpiente se refiere al diablo. Y desde allí siempre la serpiente va a significar directa o indirectamente lo que es el diablo. Vamos a verlo en Génesis capítulo 3. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: cuanto más que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí encontramos varias características. Por alguna razón es que Dios identifica a la serpiente con Satanás. Por ejemplo, ¿de dónde sale el veneno mortal de la serpiente? De su boca. De la boca de la serpiente viene la muerte cuando ataca a la serpiente. Bueno, de la boca de Satanás vino el engaño mortal para el hombre, para Adán y Eva. Y el diablo comenzó diciendo las primeras palabras del diablo: cuanto más que Dios dijo. Así que Dios dijo así. Y fíjense el perverso engaño de cambiar las palabras de Dios. No comáis de todo árbol del huerto. Eso ha dicho Dios. Así que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Y eso no era cierto, por supuesto. Era lo contrario. Dios había dicho que podían comer de todos los árboles, pero había un árbol que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les advirtió solemnemente que si comían de ese árbol iban a morir. Pero el hombre se dejó engañar por Satanás. Siempre va a hacer lo mismo Satanás. Por eso decimos, desde la primera mención, el diablo siempre, desde la primera mención, se traza un patrón en cuanto a tal asunto. Y ese patrón continúa a lo largo de toda la Biblia. Entonces, desde este primer momento, cada vez que Dios habla de la serpiente, siempre va a tener una referencia directa o indirecta hacia Satanás. Pero estamos examinando esas características. Satanás siempre ataca lo que Dios ha dicho, es decir, le siembra la duda al hombre acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios dijo. Así que Dios dijo de tal manera, y cambia completamente lo que ha dicho Dios. Siempre hará lo mismo Satanás, siempre. El hombre nunca aprende y el diablo siempre utiliza la estrategia de quitar la confianza en la Biblia. Y una vez que el hombre quita su confianza de la palabra de Dios, el hombre está destruido totalmente. Porque la base firme y eterna de la vida del hombre es la palabra escrita de Dios. No hay otra. Y si al hombre se le quita la base de su vida misma, que es la Biblia, no queda nada. Está sujeto al engaño mortal de la boca de la serpiente.
y por eso todo el tiempo a través de la Biblia esta mención de la serpiente va a referirse a Satanás. Vemos por ejemplo en Apocalipsis 12 lo siguiente: y fue lanzado fuera aquel gran dragón que es la serpiente antigua, que es llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La serpiente antigua, el diablo y Satanás, desde el inicio del mundo en Génesis hasta el final en Apocalipsis, la consistencia de Dios, el patrón que define cualquier asunto empieza en la primera mención y permanece igual a lo largo de toda la Biblia. Segundo ejemplo, la primera mención de adorar está en Génesis 22, cuando Abraham es llamado por Dios a sacrificar a su hijo Isaac. En obediencia a Dios, Dios le hace un llamamiento muy extraño, ¿no? Le dice: toma Isaac, tu único hijo, a quien amas, y sacrifícalo sobre uno de los montes que yo te diré. Una experiencia terrible realmente para la obediencia de Abraham. Ahora vemos que al final Dios le dijo: basta. Cuando Abraham había sacado el cuchillo para degollar a su hijo, Dios le detuvo y le dijo: basta, Abraham, ya conozco que tú me amas y que me obedeces. Y Dios proveyó un cordero en lugar de Isaac. Y eso apuntaba a Cristo, porque un día en el futuro Dios haría eso. Y en ese caso nadie iba a sustituir al unigénito y al amado Hijo de Dios, al Señor Jesús. Nadie lo podía sustituir. Abraham no necesitó degollar ni sacrificar a su hijo, pero Dios sí tuvo que hacerlo, degollar a su propio Hijo Jesucristo para limpiar nuestras culpas y darnos entrada en su reino por medio de la sangre de su amado Hijo. Veamos en Génesis 22, y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único que amas, Isaac, y vete a tierra de Moriah, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora más adelante los holocaustos habían, ¿no? Diariamente había cientos de holocaustos para Dios, pero eran de animales, una víctima inocente. Pero en este caso Dios le pide a Abraham que el holocausto sea su propio hijo Isaac. Y Abraham madrugó por la mañana. Fíjense la obediencia de Abraham. Dios le pidió en obediencia que sacrificara a su hijo. Y Abraham no dudó en hacerlo. No lo hizo en ese momento, pero tempranito por la mañana tenía que ir al monte lejos y por eso madrugó. No esperó nada para obedecer. Al día siguiente madrugó por la mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercero día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora fíjense un detalle muy importante, la fe de Abraham, porque en el libro de Hebreos ahí explica que Abraham tuvo tanta fe y tanta obediencia a Dios que él sacó una conclusión: bueno, Dios me lo va a pedir en sacrificio, yo voy a obedecer. Yo no sé por qué, Dios sabe lo que hace, simplemente yo le obedezco. Voy a llevar al monte Moriah a mi hijo, lo voy a sacrificar ante Dios y Dios lo va a resucitar, porque Dios me ha prometido que de mi hijo Isaac, saldrán mis descendientes como las estrellas en multitud. Abraham no dudó de la promesa de Dios.
Y él pensó, lo voy a sacrificar efectivamente y Dios me lo va a entregar vivo. Dios me lo va a resucitar de la muerte a mi hijo para darme descendientes de él, tal como él me lo ha prometido, como Dios me lo ha dicho. Esa fue la fe de Abraham y la obediencia de Abraham. Esa experiencia de obedecer y de confiar en Dios hasta lo máximo, hasta lo sumo, esa experiencia significa adorar a Dios. Esta es la primera mención de adorar a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Atravesar una experiencia de obediencia hasta lo sumo que el hombre puede llegar a obedecer a su Dios. Y Abraham dijo, adoraremos a Dios por medio del sacrificio de mi hijo. Pero aquí está, y él dijo, volveremos a vosotros. Abraham no dijo, voy a volver yo solito porque mi hijo va a morir. Él les dijo a sus ayudantes, adoraremos y volveremos ambos. Isaac mi hijo junto conmigo. Qué importante es entender esto. Ahora vamos al tercer ejemplo. La espada, que significa la Biblia, claro. La espada es la Biblia, ¿no? Uno de los símbolos de la espada, también la Biblia es el agua. Y también es el martillo, varias cosas es la Biblia, pero uno de los tipos de la Biblia es la espada. Se menciona por primera vez en Génesis capítulo 3, lo vamos a buscar. Al final de la desobediencia de Adán y Eva, los expulsa Dios del huerto de Edén, y aquí lo vemos, y echó al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada flamante que andaba alrededor para guardar el camino del árbol de la vida. La primera mención de la espada, y la espada es siempre en la Biblia, la espada significa la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se define aquí a la espada? La Biblia es una espada de fuego, era una espada de flamante, es decir, la espada de fuego que por sí sola se mueve, tiene vida. Notemos que no eran los querubines los que movían la espada. Ella misma se movía, una espada flamante que andaba alrededor, que se revolvía por todos lados, ella sola. No estaba en la mano de los querubines. No estaba como vemos cuando Josué se encuentra con el Señor Jesús antes de la batalla de conquista en Israel, y José ve a un varón con una espada desenvainada en su mano, que era el Señor Jesús, y Josué le pregunta quién era, ¿no? Bueno, pero en este caso no era la espada en la mano de un querubín, sino que la espada misma andaba alrededor por sí misma para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿qué encontramos en esta primera mención? En primer lugar, que la Biblia es una espada de fuego. Es decir, el fuego es una manifestación de Dios, en realidad es una manifestación de la santidad y del juicio de Dios. La Biblia es una espada de fuego y además se mueve por sí sola. Tiene vida y por eso se mueve por sí sola. Además, nadie puede entrar en la vida sin pasar por ella. La espada de fuego protegía la entrada al huerto de Edén, al árbol de la vida específicamente. Nosotros hemos podido entrar al árbol de la vida. Hemos podido entrar a recibir la vida eterna. ¿De qué manera? Atravesando por la espada. Nosotros hemos atravesado hacia la vida que el Señor nos da
por medio de la Biblia. Es la única forma de conseguir la vida de Dios. Nosotros entrar a través de la Biblia, atravesando la espada de fuego. Además, al atravesar la espada de fuego, ella ha quemado nuestro corazón. Ella también nos atraviesa con el fuego de la palabra de Dios. Y por medio de la entrada que es la Biblia, hemos llegado a la vida que Dios nos ha dado. No hay otra forma. No se podía entrar por ningún lado donde estaba el árbol de la vida. La única entrada estaba guardada por la palabra de Dios. Has atravesado tú la palabra de Dios. La Biblia ha quemado tu corazón con el fuego de Dios. Si es así, tú has entrado en la vida eterna que el Señor te da. Pero si no es así, la Biblia nunca te ha tocado, la Biblia nunca ha quemado tu corazón. Tú no has entrado todavía por medio de la Biblia a la vida eterna que Dios te ha de dar. No hay otra forma, si no es por medio de atravesar la espada de fuego que es la palabra de Dios. Vamos al ejemplo número 4, referido a Antioquía, aquella iglesia modelo, digamos así, ¿no? La iglesia gentil en Antioquía, de donde salió el apóstol Pablo y sus compañeros para el trabajo misionero. Esta iglesia está puesta en la Biblia como modelo de una iglesia. Y el modelo de la iglesia no era la iglesia de Jerusalén, sino la iglesia de Antioquía. Aquella iglesia fiel de donde provienen los manuscritos del Textus Receptus. ¿Recuerdan? En la clase anterior hemos mencionado los manuscritos fieles que se les llama hasta ahora el Textus Receptus, el griego del Nuevo Testamento. Durante 1500 años casi, hasta la invención de la imprenta, la Biblia se transmitió en forma de manuscritos. Sobre pieles eran escritos esos los rollos de la palabra de Dios. Y el grupo de manuscritos que permanecieron fieles sin alteraciones se les llama Textus Receptus, el griego del Nuevo Testamento, proveniente de la iglesia de Antioquía, transmitido por los hermanos, por los creyentes de las iglesias locales. Vamos a ver, la primera mención de Antioquía se encuentra en Hechos capítulo 6, versículo 3. Considerad pues, hermanos, sobre 7 varones de entre vosotros, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos sobre este negocio. Y plugo este parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. El contexto de la primera mención de Antioquía es un contexto muy, muy bueno. Estos varones de Dios, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, quienes eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, varones fieles. Entre ellos estaban los 7 primeros diáconos y Nicolás, prosélito de Antioquía. Un varón de Dios escogido, era proveniente de la ciudad de Antioquía. Así que el contexto de Antioquía es muy, muy bueno como referencia de la primera mención de Antioquía. Ahora vamos a ver el otro ejemplo, Alejandría en Egipto, la ciudad de donde provienen los manuscritos adulterados. Recuerdan ustedes, hemos mencionado en la clase anterior a un personaje llamado Orígenes de Alejandría, de esta ciudad. Ahora, nomás viendo que pertenece a Egipto, nomás viendo Egipto, porque Egipto en la Biblia
siempre simboliza al mundo pecador, enemigo de Dios, siempre está simbolizado por Egipto en la Biblia. Y Alejandría estaba situada allí en Egipto. De aquella ciudad provenía justamente este personaje que en los años 250 después de Cristo, 150 después de Cristo, se llamó Orígenes de Alejandría. Y él fue el padre de miles de adulteraciones, cambios de versículos, recortes de versículos por toda la Biblia. Este hombre que fue un falso cristiano que se llamaba Orígenes de Alejandría. Vamos a leer la primera mención de Alejandría. Hechos capítulo 6, verso 9. Levantáronse entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos y cireneos y alejandrinos. Primera mención de Alejandría, ¿no? Alejandrinos, es decir, los que habían nacido en Alejandría, y de los que eran de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estos hombres, todos estos hombres, fueron los que atacaron a Esteban y comenzaron a calumniarlo y a poner falsos testigos. Y fue en el momento del apedreamiento de Esteban. Los que se volvieron enemigos de este hombre de Dios, el primer mártir Esteban, ellos, ¿quiénes eran? Varones de Alejandría. La primera mención de Alejandría es a los enemigos de la palabra de Dios, enemigos de Dios y de su palabra, y enemigos de los varones de Dios. ¿De dónde? De Alejandría. Así que la primera mención de Alejandría nos muestra todo ese cuadro que hay identificando a los enemigos del Señor en esta ciudad de Alejandría. De allí provienen aquellos manuscritos adulterados que, como hemos dicho ya, a partir de 1960 hasta ahora, todas las versiones contemporáneas que hay, llevadas a cabo por sociedades bíblicas, se basan en estos manuscritos adulterados provenientes de Alejandría. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro estudio el día de hoy y quisiera decirles que tengo muchísimo gozo de saber que ustedes estudian la palabra de Dios de esta manera. Le hemos titulado al curso El libro que nadie conoce. Claro, es un poquito exagerado, reconozco que es un poco exagerado este título porque no vamos a decir que nadie conoce la Biblia, pero sí podemos decirlo en términos generales. Nadie, es decir, casi nadie conoce la palabra de Dios. Por eso le hemos llamado el libro que nadie conoce. Pero usted, amado hermano, hermana, amigo, amiga, usted está llegando a conocer muy profundamente la Biblia a través de este estudio. Vamos a dar gracias a Dios por eso. Te agradecemos, Señor Padre bendito, por cada persona que está estudiando el presente curso, Señor. Cómo entender tu palabra, cómo estudiar tu palabra, que es el libro que casi nadie lo conoce, Señor, en este mundo. Aún los hermanos nuestros, los hermanos en Cristo, no lo conocen de una manera verdadera y profunda. Pero, Señor, es el libro que nos da vida y queremos que miles y miles de personas comprendan lo que es tu palabra con todo poder. Te damos las gracias, Padre Celestial, en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.